Bueno, ahora quiero hacer el mismo que hice hoy en clase, pero de una forma un poco más resumida y sacando las señales de los procesos. Entonces, bueno, voy a usar use y triple punto numeric numeric std punto toda. Oh. Ahora voy a borrar esto. Mi entidad es, bueno, yo lo llamé LED 2, una entrada de reloj, una entrada de reset y una salida de LEDs que es de 4 bits. Esto solamente con eso para mostrarles qué es lo que quiero hacer. Eh, Ahora entonces aquí, bueno, yo como este lo hice encima, bueno, lo hice encima, no, lo hice pues en el mismo proyecto donde hice el problema anterior de la caja fuerte. Entonces aquí tengo dos programas, el de la caja fuerte y el de los LEDs. Entonces, para trabajar en el de los LEDs y para que la simulación, la síntesis, chequear sintaxis y todo, sea sobre los LEDs, entonces le voy a decir que ese es el módulo más importante, o sea, set apps tot module. Set apps tot module es como, bueno, este es el que voy a considerar, le voy a decir que sí, para que en lo que voy a hacer sea este el que me considere. Como ustedes seguramente harán un proyecto aparte, pues no van a tener que hacer esto que yo hice. Bueno, entonces vamos a seguir escribiendo mi programa. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo que hice, digamos, en clase, pero aquí lo que voy a hacer es que los LEDs tengan, en vez de solamente dos estados, como lo hicimos en clase, que tengan cuatro estados y el estado de reset. Entonces voy a definir mi proceso y después voy a definir, al final voy a definir las señales que usé. Entonces llamémoslo, ¿cómo lo llamáramos a este proceso? Pues llamémoslo proceso LEDs. Hay que tener cuidado de no usar las mismas palabras porque si arriba tengo LEDs, si lo llamo aquí también LEDs, me va a decir que tengo un conflicto de palabras. Entonces process depende del reloj, depende del reset y vamos a definir process. Entonces begin, vamos a definir el reset primero, if reset igual a 1, entonces voy a llamar una variable estados, la que va a llevar, bueno, estados LEDs, la que va a llevar, digamos, la que va a ser la parte de los estados, y ese estado lo va a llevar a un estado que lo va a llamar ese reset. Else if, y vamos a colocar la parte de del flanco de subida del reloj. Entonces if clk igual a 1 y al mismo tiempo clk even. Entonces, ¿eso qué quiere decir clk even? Que hay un flanco de subida o de bajada. Mientras que clk igual a 1 quiere decir que el flanco es de subida. O sea, porque terminó siendo cuando el reloj estaba igual a 1. Entonces ahora voy a hacer mi máquina de estados. Pero mi máquina de estados solamente va a tener dos o tres estados. Ya les voy a explicar cuáles son los dos o tres estados. Entonces, un estado de reset, bueno, voy a definir mi máquina de estados, case,
que va a depender de estados LED is when ese reset. Entonces, como lo habíamos hecho en el otro programa, voy a tener una variable que es contador. Y voy a llevar contador a cero. Voy a llamar otro contador. Ya les voy a mostrar para que ese contador lo va a llamar contador estados. También lo va a llevar a cero. Y la variable estados lets, que la voy a llevar al estado S cuenta. Así lo voy a llamar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar en el estado S cuenta? En el estado S cuenta, lo que vamos a hacer es que la señal contador cuente. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Entonces, solamente va a tener esos dos estados mi máquina de estados. When S cuenta, hay en los dos que escribe cuenta, cuenta, cuenta. Y entonces, ¿qué va a hacer en ese estado? Simple y únicamente va a contar. Entonces, si contador es mayor o igual que 25 millones, entonces, recuerden que 25 millones es 500 milisegundos. O sea, el contador lo que está haciendo es contando cada 25 millones. Ahora, yo lo que quiero es que contador, contador estados pase por 4 estados distintos. O sea, entonces lo que voy a hacer es que cada que contador llegue o sea más grande que 25 millones, contador estados cuente uno, pase por ejemplo de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 0. Entonces lo que voy a hacer aquí es anidar un if, o sea, va a ser un if anidado, un if dentro de este if, o sea, que cuando contador sea mayor o igual a 25 millones, voy a hacer dos cosas. Primero, a contador le voy a llevar un cero, o sea, va a volver a iniciar a contar. Y voy a mirar el estado si contador estados es igual a 3, entonces contador estados le voy a llevar un cero, o sea, lo reinicia. Si no es igual a 3, coloquémosle mayor o igual por lo que pueda pasar. Mayor o igual a 3. Si no es mayor o igual a 3, o sea, else, entonces a contador estados le voy a llevar contador estados más 1 y voy a terminar ese if, el if anidado. ¿Cómo se termina un if? End if. Entonces ahí lo que hicimos fue que cada que contador llegue a 25 millones, contador se hace 0 y mira y le suma 1 a contador estados. Lo que pasa es que contador estados no va a pasar más allá de 3. Claro, ustedes pueden hacer más estados, yo solamente voy a hacer 3. Ahorita le vamos, entonces, ahora sigamos con el if, con el primer if que habíamos hecho. Si contador no es mayor o igual que 25,
Entonces pues le tengo que sumar uno, o sea, else. Entonces vamos a hacer contador, llévele, contador más uno. Y terminemos ese if. En if vamos a colocar el when others, o sea que si está en un otro de los otros estados no haga nada, o que lo lleve estados let's, llévelo a ese reset. O sea, esto es una manera de resetear el sistema. Mire que realmente tenemos un estado, el estado es el que cuenta, el otro es un estado de reset. Vamos a terminar el case en case en if en case en if y finalmente en process. Entonces, si ustedes se fijan, pues realmente no estamos haciendo nada más allá de contar. O sea, este proceso cuenta 500 milisegundos. No hace nada más. O sea, miren que LEDs todavía no lo tenemos definido. En ninguna parte está cambiando. Pero LEDs los vamos a poner a cambiar con la señal contador estados. O sea, cuando contador estado sea 0, los LEDs los vamos a colocar de una manera. Cuando contador estado sea 1, lo vamos a colocar de otra, y etcétera, etcétera, como lo hacíamos en lógica concurrente o en lógica combinacional. Entonces, aquí en el proceso, digamos, se está llevando la parte de conteo en un solo estado, siempre. La idea es que siempre esté contando en ese mismo estado para no tener que colocarle más carga a la FPGA. Y otra parte va a estar, digámoslo así, discerniendo qué salida o qué salidas le va a colocar a la señal LEDs. Entonces, por ahora voy a definir dos cosas. Voy a definir type estados is, tengo dos estados solamente, s reset, s cuenta, punto y coma. Y vamos a definir la señal signal estados LEDs como del tipo estados. Ok, ahora vamos a definir otras dos señales que son los contadores. Signal contador lo vamos a definir como un entero. Y el otro contador, signal contador, ¿cómo lo llamamos? Contador estados. Es también un entero. Contador 0, contador estados en 0 cuando se resetea. De resto, cuando ese es cuenta, sigue contando y contando y contando y contando. Siempre hasta 25 millones. Recuerden que 25 millones pues va a ser 500 milisegundos con un reloj de 50 MHz. Entonces lo que va a hacer simplemente es contar hasta 25 millones y volver a empezar. Contar hasta 25 millones y volver a empezar. Cada que llegue a 25 millones, a contador estado le va a colocar, le va a sumar uno.
pero contador estado solamente va hasta 3. Entonces cuando llegue a 3 lo hace cero. Cuando llegue a 3 lo hace cero. Cuando, o sea, va a contar, cuando llegue a 3 lo hace cero. Entonces ahora, por fuera del proceso y de forma asíncrona, o sea, le vamos a LEDs, le voy a llevar uno 2 3 4 unos cuando la señal de reset sea uno, como por distinguirlos. Si no, ahora sí pongámoslo a depender. Mire que le di prioridad al reset. Si el reset es uno, se encienden todos los LEDs. 001 when contador estados, contador estados es igual a 0. Else, vamos a copiar, 10 cuando contador estado sea igual a 1. Si no, 100 cuando contador estado sea igual a 2. 1 2 3 4 cuando contador estados sea igual a 3. Si no, por ejemplo, podemos llevar, si no se cumple que contador no es ninguno de esos, llevémosle todos los LEDs apagados. Entonces, miren, ya, en vez de estar pensando que tengo que escribir cada uno de los estados porque el LED se está cambiando, sino como esto es repetitivo, ¿cierto? De alguna manera ya lo habíamos hecho en el laboratorio, ya habíamos escrito el programa y habíamos usado alrededor para dos, solamente para dos estados, habíamos usado como siete estados distintos, mientras que aquí yo solamente tengo un estado y LEDs está cambiando debido a esos estados. Recuerden que cuando el proceso termina, o sea, cuando digamos termina, cuando inicia un nuevo ciclo de reloj, el proceso se toma los valores. Entonces, digamos, LEDs aquí está atrasado un ciclo de reloj de esta máquina. O sea, cuando contador se hace 3, recuerden que tiene que haber un ciclo de subida para que él tome el valor de 3. Entonces, cuando el contador aquí es 3, aquí todavía no es 3. Eso quiere decir que esto va un ciclo, tiene un ciclo de reloj de desfase. Pero eso no va a ser ningún problema en nuestro circuito. Ahora lo que sigue es sintetizar, guardemos. Espero que no me salgan errores, parece que no. Le doy sintetizar. Bueno, ya lo sinteticé, a mí me dio que no tengo ningún error. Ya les toca llevar esto a la FPGA y mirar cómo esto pues funciona, va cambiando de estados y digamos que lo que hace es ir encendiendo un LED cada 500 milisegundos.